En el valle de Ela, Goliat de Gat, el campeón que parecía invencible, el orgullo de la nación filistea, fue derribado por la piedra de un pastor. Su muerte no fue solo el fin de un hombre, fue la fractura de un mito. La noticia viajó como un viento envenenado hasta la ciudad amurallada de Gat, su hogar. Allí, en los oscuros salones de piedra donde habitaban los de su misma sangre, los otros hijos de la estirpe de Rafa. La leyenda de su humillación fue recibida no con miedo, sino con un silencio gélido. Era un silencio que ardía, que pesaba más que cualquier grito, la vergüenza de que su campeón, su hermano mayor, hubiera sido vencido por un muchacho, se convirtió en el yunque sobre el que se forjó un juramento. La deuda de sangre había sido creada, y ellos, los gigantes restantes, serían los encargados de cobrarla. Mientras Israel celebraba y el nombre de David ascendía como una estrella, en Gat, el luto se transformó en un propósito oscuro. Los 4 hermanos restantes, cada uno una fortaleza de músculo y hueso, canalizaron su dolor en una preparación metódica para la guerra. Isbi-Benob, el mayor, supervisó la forja de una lanza de bronce aún más pesada que la de Goliat, un arma digna de su venganza. Saf, el coloso silencioso, entrenaba su fuerza aplastando rocas en las canteras, visualizando los escudos de Israel. Lami, cuyo parecido con Goliat era asombroso, practicaba con una lanza idéntica a la de su hermano caído, convirtiéndose en su espectro vengador. Y el último, la aberración de los 24 dedos, fue nutrido en secreto, una monstruosidad guardada como el as final en una partida de odio. No solo fortalecían sus cuerpos, afilaban su furia, esperando el día en que la guerra les diera la oportunidad de enfrentarse al asesino de su hermano y a su nación. Los años pasaron, el pastor David se convirtió en el rey David, unificador de un reino poderoso. La guerra contra los filisteos nunca cesó del todo, manifestándose en una serie de batallas y escaramuzas en las tierras fronterizas. Fue en una de estas conflagraciones, en la polvorienta región de Gob, donde la deuda de sangre finalmente se presentó en el campo de batalla. Los ejércitos chocaron con una furia renovada. El rey David, aunque ya no era un joven, seguía luchando al frente de sus hombres, su presencia un faro de coraje. Pero sus enemigos habían cambiado. Ya no luchaban solo por territorio, luchaban con el veneno de una vendetta personal. Y entre ellos, una figura se movía con una intención diferente. Isbi-Benob, el primer hermano, había llegado. Su mirada no se detenía en los soldados comunes, escaneaba las filas, buscando la corona, buscando al hombre cuya leyenda estaba construida sobre la tumba de su familia. La caza del gigante fue breve y brutal. Isbi-Benob localizó a David en medio del fragor y cargó su avance una fuerza imparable. El rey, fatigado por el combate, se vio superado por la embestida. Un golpe del escudo del gigante lo arrojó al suelo, desarmado y vulnerable. El mundo de David se redujo al rostro triunfante de su enemigo cerniéndose sobre él, con su enorme lanza de bronce levantada para el golpe final. Pero la lealtad de los hombres de David era tan legendaria como su propio valor. Abisai, su sobrino y general, vio el peligro mortal. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a través del campo de batalla. Su escudo interceptó la lanza del gigante en el último instante, en un estruendo de metal contra metal que salvó la vida del rey. La oportunidad de venganza de Isbi-Benob se convirtió en un duelo a muerte contra el guardián más fiero de Israel. La batalla entre Abisai y el gigante fue la de la agilidad contra la fuerza bruta. Isbi-Benob, enfurecido por la interrupción, blandía su espada corta con golpes devastadores, pero Abisai, más rápido, esquivaba y buscaba una apertura. En un momento de furia ciega, el gigante se abalanzó, y Abisai, en un movimiento preciso, se deslizó bajo su guardia y hundió su espada en un punto vital. El primer hermano cayó con un estruendo que silenció una parte del campo de batalla. Tras el combate, los generales de David lo rodearon, sus rostros pálidos por el susto. «No volverás a marchar con nosotros a la batalla»,
Le juraron: no sea que se apague la lámpara de Israel. David, comprendiendo que su vida era ahora el símbolo de la nación, aceptó. A partir de ese día, la deuda de los gigantes sería pagada por sus valientes, los hombres que su propio coraje había inspirado. El juramento fue sellado. David, la lámpara de Israel, sería protegido, pero la guerra no se detiene por la ausencia de un rey en el frente. La contienda contra los filisteos era una herida abierta, y en cada nueva batalla, Gat enviaba a sus campeones, decidida a cobrar su deuda de sangre. En otra confrontación, de nuevo en la disputada tierra de Gob, mientras los ejércitos chocaban en una marea de acero y polvo, una nueva pesadilla tomó forma en las filas filisteas. No era un cazador de reyes como su hermano anterior, sino una fuerza de destrucción indiscriminada. Era Saf, el segundo de la estirpe, un coloso silencioso que avanzaba sin gritos ni alardes, dejando que su obra hablara por él. Su arma era una masa de hierro macizo, y con cada barrido habría un surco de muerte y pánico en las líneas de Israel. Su silencio era su mayor arma psicológica, pues parecía un desastre natural, imparable e indiferente. El avance de Saf era metódico y aterrador. No buscaba a un solo hombre, buscaba romper la voluntad del ejército entero. Donde él pisaba, la línea de defensa de Israel se doblaba y se quebraba. Los escudos se hacían añicos y los hombres caían bajo sus golpes, que no distinguían entre soldados rasos y capitanes. El pánico comenzaba a extenderse. Los soldados dudaban en enfrentarse a una fuerza que parecía inmune al dolor y al miedo. Pero el ejército de David no estaba compuesto por cobardes. Entre sus filas se contaban los valientes, héroes cuya lealtad y coraje eran los verdaderos pilares del reino. Uno de ellos, Sibecai de Husat, vio la devastación que causaba el gigante. Mientras otros retrocedían, él avanzó, su rostro una máscara de determinación. No era un príncipe, sino un hombre de la tierra fuerte y firme, y no iba a permitir que un monstruo silencioso desmoralizara a sus hermanos de armas. El campeón de Husat se plantó en el camino del coloso de Gat. El duelo fue inevitable. Saf detuvo su avance al ver a Sibecai bloqueando su camino. Un roble solitario desafiando a una lud. El gigante levantó su masa, preparándose para pulverizar a este nuevo obstáculo, con la misma indiferencia con la que había despachado a los demás. Sibecai, por su parte, se preparó para el impacto, su escudo firmemente sujeto, su cuerpo anclado a la tierra. El choque de sus voluntades fue un momento de pura fuerza bruta. La masa del gigante descendió, y Sibecai la recibió con su escudo. El impacto hizo que la tierra temblara, pero el hombre de Husat aguantó, aunque el golpe lo hizo arrodillarse. La batalla se convirtió en un pulso de poder primordial. Saf atacaba con la fuerza de un ariete, cada golpe diseñado para aplastar, mientras Sibecai usaba su increíble resistencia y su fuerza para desviar los ataques, esperando un instante de desequilibrio, una única oportunidad para contraatacar. En la furia del combate, Saf, acostumbrado a que sus enemigos cayeran al primer golpe, se vio frustrado por la tenacidad de Sibecai. En un arrebato de impaciencia, lanzó un ataque tan poderoso que lo dejó momentáneamente expuesto. Fue el instante que Sibecai había esperado, esquivando el golpe por centímetros. Se lanzó hacia adelante, dentro del alcance del gigante. Su espada, corta y letal, encontró su camino hacia el torso de Saf, perforando el cuero y el músculo. Por primera vez, el gigante silencioso emitió un sonido, un ronco estertor de sorpresa y dolor. La gran masa se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. Saf miró a su oponente, luego a la herida de la que brotaba la vida, y se desplomó hacia adelante, su caída sacudiendo el campo de batalla y levantando una nube de polvo. El segundo pilar de la venganza de Gat había sido derribado. La muerte de Saf creó un vacío ensordecedor en las filas filisteas, pero la casa de Rafa aún tenía una sombra más que proyectar. En la siguiente gran batalla, el terror del pasado se hizo presente.
Lami, el tercer hermano, avanzó al frente del ejército, y un escalofrío recorrió las líneas de Israel. No era solo su estatura de gigante, era el arma que portaba. En sus manos sostenía una lanza cuya asta era como el rodillo de un telar. No era una simple semejanza, era una réplica exacta, un eco materializado del arma de Goliat. Lami no venía solo a luchar, venía a reescribir la historia. Su presencia era un acto de guerra psicológica, un fantasma convocado para atormentar a sus enemigos, con el recuerdo de su mayor campeón. Cada paso que daba sobre la tierra era un desafío a la victoria fundacional de Israel, una declaración de que la memoria de Goliat no había muerto, sino que había vuelto para reclamar su honor. Lami se detuvo entre los dos ejércitos, plantando la base de su lanza en la tierra, su voz una réplica grave de la de Goliat. Retumbó por el campo. No era un simple grito de guerra, sino un desafío formal. Se burló de los soldados de Israel, llamándolos ovejas que se escondían tras la reputación de un rey ausente. Preguntó si había algún hombre entre ellos con el valor suficiente para enfrentarse al verdadero hermano de Goliat, para probar si la primera victoria fue suerte o destreza. Su intención era clara. Quería recrear el duelo singular, la batalla de campeones que lo había empezado todo. Quería una segunda oportunidad, una corrección en los anales de la historia. La arrogancia de su desafío pendía sobre el ejército israelita, una niebla de intimidación que buscaba paralizarlos de miedo, haciendo que revivieran la misma duda que habían sentido décadas atrás. Mientras muchos guerreros experimentados dudaban, no por cobardía, sino por el peso simbólico del enfrentamiento, un hombre dio un paso al frente. Era el Hanán, hijo de Jair, un hombre de Belén, la misma ciudad natal del rey David. El Hanán había crecido con la leyenda de David y Goliat, no como un cuento, sino como la herencia de su propio pueblo. Al ver a Lami y su lanza, no vio a un gigante invencible, sino a un impostor que intentaba manchar el honor de su ciudad y de su rey. La sangre de Belén ardía en sus venas. Aceptó el desafío, no con grandes palabras, sino con la silenciosa determinación de un hombre que sabe que está defendiendo algo más que su propia vida. Estaba defendiendo la verdad de la historia, el legado de su rey y la fe de su nación contra el espectro de una tiranía pasada. El duelo comenzó. Fue una batalla de símbolos vivientes. Lami luchaba con la fuerza pesada y abrumadora de Goliat, cada estocada de su enorme lanza un intento de aplastar a su oponente bajo el peso de la historia. Confiaba en su alcance superior y en el terror que su imagen evocaba. El Hanán, por otro lado, luchaba con el espíritu de David. Era ágil, rápido e inteligente. No intentaba detener la fuerza del gigante de frente, sino que la desviaba usando la velocidad como su escudo y su arma. La danza de la batalla era hipnótica, el poder masivo del pasado contra la vitalidad del presente. El Hanán se movía como una llama, esquivando los golpes mortales del gigante, buscando constantemente una apertura, una debilidad en la armadura del fantasma que tenía delante. Seguro de su poder, presionó su ataque, forzó a el Hanán a retroceder, la punta de su lanza siempre a centímetros de su objetivo. Para los israelitas que observaban, la escena era una repetición angustiosa del pasado. Veían a su campeón a la defensiva, acosado por un poder que parecía insuperable. El gigante, sintiendo la ventaja, lanzó una estocada definitiva, un golpe con toda su fuerza destinado a empalar a su adversario. El Hanán esperó hasta el último instante. En lugar de esquivar hacia un lado, se agachó y la enorme lanza pasó silbando por encima de su cabeza. El gigante, habiendo puesto todo su peso en el ataque, quedó desequilibrado por una fracción de segundo. Era la apertura que el hombre de Belén había estado esperando. Fue un error nacido de la arrogancia, el mismo error que había condenado a su hermano. Antes de que Lami pudiera recuperar la postura, el Hanán se impulsó desde el suelo como un resorte. Su espada encontró su camino bajo el brazo levantado del gigante, hundiéndose profundamente en su costado. El gigante se quedó paralizado, el rugido de triunfo muriendo en su garganta,
reemplazado por un estertor de incredulidad. La fuerza lo abandonó. La gran lanza, el símbolo de su venganza, se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo y metálico. Lami se tambaleó, mirando a su oponente con ojos vidriosos, y luego se desplomó, su caída levantando una nube de polvo que pareció llevarse consigo su espíritu, y el de su hermano, el Hanán, se mantuvo erguido sobre el gigante caído. El espectro de Goliat había sido vencido por segunda vez, y esta vez, de forma definitiva. El espejo del pasado se había roto. La muerte de Lahmi fue un golpe devastador para la moral filistea. Su intento de usar la memoria como un arma se había vuelto en su contra. El ejército, despojado de su campeón simbólico, se retiró una vez más, pero el odio de Gat era una hidra de muchas cabezas. En un enfrentamiento posterior, desesperados y humillados, los filisteos desataron a su campeón final. No era un guerrero en el sentido tradicional, era una monstruosidad, una aberración de la naturaleza guardada como último recurso. Era un gigante de una estatura imponente, pero su rasgo más inquietante era su anatomía. En cada mano crecían 6 dedos, y en cada pie, 6 dedos, 24 en total. Fue presentado no solo para luchar, sino para aterrorizar. Su misma existencia era un mal presagio, un símbolo del caos que sus dioses podían desatar. Esta criatura final, al igual que el primer gigante, entendía el poder de la guerra psicológica. Avanzó hacia la tierra de nadie entre los dos ejércitos y comenzó su diatriba. Su voz era un trueno gutural y sus palabras un torrente de insultos. Se burló del ejército de Israel, de su rey envejecido que ya no luchaba, y blasfemó contra el nombre de su Dios. Se jactaba de su propia forma única, presentándola no como una deformidad, sino como una señal de su superioridad, una marca de un poder más allá de la comprensión humana. Su desafío resonó en el valle, un intento final y desesperado de sembrar el miedo y la duda en los corazones de sus enemigos, de ganar la batalla con palabras antes de que comenzara con la espada. Era la última injuria de la estirpe de Raf. La blasfemia del gigante no pasó desapercibida. En las filas de Israel, un joven guerrero escuchó las palabras y sintió cómo la sangre de su linaje hervía de indignación. Era Jonatán, hijo de Simea, quien era hermano del rey David. Era el sobrino del rey, un miembro de la nueva generación, que había crecido escuchando las historias de valor de su tío. Para él, los insultos del gigante no eran solo una táctica de guerra. Eran una ofensa personal contra su familia y contra el Dios que los había elevado. La misma fe y el mismo coraje que habían impulsado a David a recoger 5 piedras lisas en el valle de Ela, ahora impulsaron a Jonatán a tomar su espada. Sin esperar órdenes, dio un paso al frente, su rostro joven endurecido por una resolución de acero. El último monstruo de la casa de Rafa sería enfrentado por un nuevo león de la casa de Jesé. El duelo final comenzó. Fue un enfrentamiento de contrastes absolutos. La aberración de Gat se movía con una fuerza torpe pero terrorífica, cada uno de sus 6 dedos aferrando un arma brutal. Sus ataques eran una tormenta de furia caótica. Confiaba en su apariencia para intimidar y en su poder para aplastar. Jonatán, por otro lado, era la encarnación de la disciplina y la gracia. Se movía con la ligereza de un bailarín y la precisión de un maestro espadachín. Su defensa era un muro impenetrable. No se dejó intimidar por la forma monstruosa de su enemigo. Vio más allá de la deformidad y encontró el núcleo de un matón arrogante, un eco final y distorsionado de la soberbia de Goliat. La batalla se convirtió en una representación visual del orden contra el caos, la fe disciplinada contra la furia primigenia. El gigante, enfurecido por la habilidad de Jonatán para eludir sus golpes, perdió el control. Sus insultos se convirtieron en bramidos incoherentes de rabia. Comenzó a atacar sin estrategia, una tempestad de golpes salvajes que levantaban nubes de polvo y partían la tierra, pero que nunca encontraban su objetivo.
El campo de batalla a su alrededor se convirtió en un paisaje de destrucción, pero Jonatán permanecía ileso en el ojo del huracán. Cada golpe fallido del gigante solo servía para aumentar su fatiga y su frustración. Jonatán, con una calma que desquiciaba a su oponente, simplemente esperaba. Resistiendo la tormenta, sabía que la furia ciega es un fuego que se consume a sí mismo, y que en el pico de esa furia su enemigo cometería un error. Solo necesitaba ser paciente y estar listo. En un último y desesperado intento por aniquilar a su atormentador, el gigante levantó su arma con ambas manos para un golpe definitivo. Se expuso por completo, su torso desprotegido por un instante. Fue el momento. Con la velocidad de un halcón, Jonatán se lanzó hacia adelante. Su espada brilló bajo el sol y encontró su marca, hundiéndose profundamente en el pecho del gigante. La criatura se detuvo en seco, sus 6 dedos soltando el arma, que cayó con un estruendo. Una mirada de absoluta sorpresa cruzó su rostro monstruoso. Miró a Jonatán, luego a la herida fatal, como si no pudiera comprender cómo algo tan pequeño podía haber vencido a algo tan grande. El último gigante de Gat se tambaleó y luego se derrumbó hacia atrás, su caída marcando el fin de una era de terror. Un silencio profundo y duradero cayó sobre el campo. La última sombra de la estirpe de Rafa yacía inmóvil en el polvo. Su muerte fue más que la caída de un enemigo, fue el punto final de una saga de venganza, la disolución de una deuda de sangre que había pesado sobre Israel durante una generación. El ejército filisteo, al ver a su última y más temible carta derrotada, se rompió. Su voluntad de luchar se evaporó, sin un campeón que los liderara, sin un gigante en quien poner su fe. Se dieron la vuelta y huyeron, esta vez para no volver, y entonces el ejército de Israel estalló en un grito de victoria, un rugido que no solo celebraba la victoria del día, sino la liberación definitiva de un miedo antiguo. El honor no solo había sido defendido, había sido reafirmado por una nueva generación. Jonatán, el joven héroe, fue llevado en hombros por sus compañeros. La noticia de su hazaña llegó al rey David, quien ya no esperaba en el campamento, sino en su palacio de Jerusalén. El anciano rey escuchó el informe, y una sonrisa de profunda paz iluminó su rostro. Su legado estaba a salvo. La valentía que él había encarnado no había muerto con su juventud, sino que había sido sembrada en los corazones de sus hombres y de su propia familia. Comprendió que un reino no se asegura con un solo acto de heroísmo, sino con una cadena ininterrumpida de valor, con hombres dispuestos a dar un paso al frente cuando las sombras se alargan. La victoria sobre el último gigante fue la prueba de que el espíritu de Israel era ahora más fuerte que cualquier monstruo que el pasado pudiera engendrar. Con la estirpe de los gigantes finalmente extinguida, una paz duradera descendió sobre el reino. Las guerras con los filisteos disminuyeron hasta convertirse en escaramuzas insignificantes. La tierra, libre de la amenaza de la tiranía de los gigantes, pudo florecer. Los campos se llenaron de cosechas, las ciudades crecieron y el comercio prosperó. La gente de Israel podía vivir sin mirar constantemente a las colinas del oeste con temor. El miedo, esa arma tan potente, había sido desmantelado, no por un rey solitario, sino por la valentía colectiva de sus campeones. La lealtad de Abisai, la fuerza de Sibecai, la determinación de Elhanán y el coraje de la nueva generación encarnado en Jonatán. La seguridad del reino había sido forjada en el crisol de estas batallas legendarias. Y así concluye la saga de los gigantes. Lo que comenzó con la caída de una montaña de carne y arrogancia, terminó con la victoria silenciosa de un legado de fe. La historia no es solo sobre David, sino sobre los hombres que se levantaron para proteger la luz que él encendía. Es un testamento de que las sombras más grandes pueden ser disipadas, una a una, por actos individuales de coraje. La deuda de sangre de Gat fue pagada en su totalidad, no con oro ni con tierras, sino con el valor de los valientes.
El reino de David encontró su verdadera fortaleza no en los muros de Jerusalén, sino en los corazones de los hombres que estuvieron dispuestos a enfrentar a los monstruos, tanto a los del campo de batalla como a los del pasado. La paz reinaba, y el silencio en el valle ya no era de miedo sino de descanso.